Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Bueno, esta es la clase asincrónica de este día. Estamos en semana 7 en la segunda clase de esta semana. Vemos que para esta semana, bueno, había un quiz que habíamos dicho que pueden pasar dos cosas, o que no lo hacemos o que lo hacemos después. Ahí no habría ningún problema si al final en lugar de 10 quizzes hacemos solo 9 o hacemos 8 o algo así. Simplemente que, eso sí, sepan que cada quiz vale igual. Si hacemos 5 quizzes, cada quiz pues, va a valer igual. Si hacemos 10, cada quiz va a valer igual también. Em, el asunto de este quiz es que era de unos conceptos muy sencillos y estaba hecho como para hacer en clase, es muy teórico. Entonces, no tiene mucho sentido hacerlo ahorita. Como estamos en clases asincrónicas y pues los hacemos al libro abierto, ya el quiz pierde el sentido. Entonces, tal vez simplemente pasemos al que sigue, al quiz 5. Y la otra cosa, recuerden que para este día se entrega la tarea extra clase 2, nada más tengan eso presente. Y este lunes, mañana, acá, inicia la semana 8. Entonces, estamos a mitad de semestre, más o menos. Recuerden que son 16 semanas lectivas, estas de acá. Y eso es para todos los cursos, no solo para este. Son 16 semanas lectivas. Después viene una semana en la cual, pues en teoría no hay clases y es una semana de preparación, por eso se llama semana de preparación, vean aquí dice, preparación para exámenes finales o evaluaciones finales. Y ya después viene la semana de evaluaciones finales. Y después acá vienen unos días para ampliación, aunque este curso no tiene ampliación, entonces eso no aplica. Pero este es el calendario para todos los cursos del TEC. Y siempre son 16 semanas lectivas, después hay una semana, la 17, que no tiene clases, al menos que se decida con el profesor, pero en teoría no, idealmente no. Y después viene la semana de evaluaciones finales, que es la semana 18. Por aquello, como dato curioso, los cursos de computadores siempre se planean para que sean de 14 semanas, con el fin de que si sucede algún imprevisto, cae algún feriado o algo así, se pueda tener ahí un par de semanas adicionales en las cuales pues haya cierto margen de, de maniobrar ahí en caso de que se requiera. Pero sí, computadores por lo general planea los contenidos de sus cursos para 14 semanas en caso de que suceda algún imprevisto. También para que los cursos no sean tan pesados, es recomendable pues no abusar del tiempo de clases. Ok, vamos a ver nuestra clase de hoy. So, algo pasó aquí. Ahí estamos. Ok, bueno, haciendo un pequeño repaso por la clase de la vez pasada, recuerden que habíamos visto árboles binarios. Y hay un caso particular de árboles binarios que se llama árbol binario de búsqueda. Y estos son los que nos interesan, no tanto los árboles binarios. Un árbol binario, recuerden que lo único que significa es que cada nodo tiene como máximo dos nodos más. Por ejemplo, este 5 tiene un 2 y tiene un 19. No podría ser el caso en el que aquí venga otro nodo pegado a este 5. No puede tener tres hijos. Máximo puede tener dos. Puede tener uno o puede no tener. Por ejemplo, este 4 no tiene hijos. Por ejemplo, este 21 tiene solo el 25. Tiene solo un hijo. Eso es un árbol binario de búsqueda. Em, un árbol binario, perdón. Los árboles binarios de búsqueda es en los cuales analizamos este caso de acá. Vemos que acá tenemos un 5. A la izquierda del 5 van a estar los menores a 5. A la derecha van a estar los mayores. Eso es un árbol binario de búsqueda. Vean, por ejemplo, que de eso se cumplen todos los subárboles que uno haga. Por ejemplo, este 2 a la izquierda tiene un -4 y a la derecha tiene un 3. Este 19 a la izquierda tiene un 9 y a la derecha tiene un 21. Esto está hecho así con el fin de hacer las búsquedas más rápido. Por eso se llama árbol binario de búsquedas. Porque por cada una de las comparaciones que uno haga buscando determinado elemento,
Por cada comparación, descarta el 50% del árbol de un solo. Veamos, por ejemplo, acá un ejemplito rápidamente. Digamos que andamos buscando este elemento de acá, menos 4. Entonces venimos y preguntamos acá con este 5. Menos 4 es mayor a 5. La respuesta es que no. Menos 4 es menor a 5. Entonces nos venimos para la izquierda. Y vemos que ya todo esto de la derecha ya quedó descartado, ¿verdad? De un solo, en una sola comparación. Descartamos ya medio árbol. Ahora hacemos la pregunta acá. Menos 4 es mayor a 2. No, es menor. Eso significa que está a la izquierda. Y ahora ya acá encontramos el elemento que andamos buscando. Entonces vean que nuevamente con esta otra comparación, con esta comparación acá de verde, ya nuevamente descartamos medio árbol. Este es el medio árbol que descartamos. Entonces por eso es que se llaman árboles binarios de búsqueda, porque están optimizados para hacer búsqueda. Ok, eso fue lo que vimos la vez pasada. Vimos ahí cómo insertar, cómo remover y así. Y todas las implicaciones que eso tenía. Ok, hoy vamos a ver un nuevo tipo de árbol que se llama árbol AVL, que tiene esta forma tan particular. Así se ve un árbol. Este es un árbol grande. Vean qué montón de nodos que tiene. Tiene esta formilla tan particular. Siempre tienes cierto balanceo ahí. Y bueno, este es el nombre del árbol, AVL. Esto es lo que significa. Son los nombres de las personas que lo propusieron, pero es conocido como AVL nada más. Ok, ¿y qué es este tipo de árbol? Es un árbol binario de búsqueda. Esto es súper importante. Estamos basados en el árbol anterior, pero hay algo adicional. Y eso adicional es esto de acá, que tiene un factor de balance, un factor de balanceo, como quieran decirlo. Eh, en- Utilizando este factor de balance, siempre vamos a garantizar que la profundidad del árbol va a ser log de n. Esta O de acá, y ven que dicen O entre paréntesis log de n. Eso significa, existe un tipo de notación que se llama notación de O grande. No sé quién le puso el nombre a esto, pero no fue muy creativo. Voy a apuntarlo acá. Ese es el nombre de este tipo de notación. Se llama notación de O grande. El nombre en inglés es más bonito, pero ahorita no me acuerdo. ¿Qué es qué es lo que hace esto? Bueno, básicamente nos dice qué tan complejo es un algoritmo. Entonces, si uno tiene un algoritmo y quiere saber qué tan complejo es, esta notación le da todo lo necesario para que usted pueda decir qué tan complejo es ese algoritmo. Esto se vio más o menos en el curso de Introducción a la Programación, en el cual analizábamos la complejidad de los algoritmos de búsqueda y de ordenamiento. ¿Se acuerdan? Que uno decía, por ejemplo, el bubble sort, que es el algoritmo de ordenamiento más simple, tenía una complejidad, si no me equivoco, de n cuadrado o algo así, que es una complejidad muy mala. En cambio, el quicksort, que es el mejor de los algoritmos de ordenamiento que se veían en intro, tenía una complejidad logarítmica, lo cual es una complejidad muy buena. Entonces, de esta manera es como podemos comparar algoritmos. Entonces, uno puede decir qué tan complejo es un algoritmo respecto a otro utilizando esta notación. Ahora, los árboles AVL, ven que dice que tiene una profundidad de log de n. Eso significa que es una profundidad muy buena, porque es logarítmica. Hay unas tablitas ahí que ustedes pueden buscar, eh, tablas de comparación de la notación O grande, y ahí van a ver que entre conforme la curva de crecimiento del algoritmo respecto a sus miembros se mantenga lo más baja posible, es lo ideal. Veamos cómo se ve esto más o menos.
Ok, supongamos que tenemos esta grafiquita aquí. Vamos a hacer aquí unos dibujitos súper simples. Esto de acá es una pendiente lineal, ¿verdad? Esta es una complejidad en notación O grande que se llama N, en la cual la complejidad del algoritmo aumenta de manera lineal respecto a la cantidad de elementos, que vamos a llamar N. ¿Esta cantidad de elementos qué es? Bueno, puede ser, por ejemplo, un algoritmo de ordenamiento de una lista simple, un arreglo. Esta va a ser la cantidad de elementos de la lista. Este N va a significar la cantidad de elementos de la lista. Ahora, en esta otra notación de árboles, en esta otra jerga, esta N significa la cantidad de nodos que tiene ese árbol. Ok, N es una complejidad aceptable, pero no es la ideal, tampoco es la peor. ¿Qué tal sería si tuviéramos una complejidad así? Vamos a ver. Esto de acá. Esta es una complejidad exponencial. Vamos a llamarla EXP, de exponencial. Eso es una complejidad terrible. Entonces vean que si uno aumenta la cantidad de elementos un poquito, la complejidad se dispara. Si la cantidad de elementos es muy grande, la complejidad va a ser mucho más grande. Recuerden que esto acá pues tiende a infinito. Esto aquí tiende a infinito. Entonces, eh, la cantidad de elementos podría ser muy grande, la complejidad va a ser muchísimo más grande. Eso matemáticamente se escribe algo así. Em, la complejidad va a ser muchísimo más grande a la cantidad de elementos. Esta boquita doble que normalmente nosotros usamos para decir mayor que o menor que, si uno pone 2, significa que es mucho más grande. Pero bueno, eso es dato curioso ahí nada más. Ahora, em, una complejidad logarítmica, ¿cómo se vería? Entonces, recuerden, la gráfica del logaritmo que se vio en el cole, es algo así. Bueno, por cierto, no solo en el cole se vio. En matemática, el primer curso de mate se ve también. Ok, esto es una complejidad logarítmica. Esta es una complejidad ideal. Entonces, vean que la cantidad de elementos puede aumentar un montón, pero la complejidad no va a aumentar tantísimo. Ok, bueno, ¿y para qué es todo esto? Esto es solamente para em, explicar que este árbol AVL se comporta muy bien porque tiene una complejidad O grande de log de n. Ya, eso es en resumen. AVL es bueno porque tiene una complejidad O log de n. Ya, ese sería un buen resumen para todo lo que acabamos de decir. Ok, continuemos. Vamos a ver acá nada más. Ok, excelente. Ok, en el contexto de árboles AVL, el tamaño del árbol, la altura del árbol, es el nivel máximo del árbol más 1. Y un árbol que tiene una profundidad, un árbol nulo, un árbol que no tiene nodos, va a tener una profundidad de 0. Ok, veamos esto. ¿Por qué se dice que solo el árbol de la izquierda es un árbol AVL? Veamos un toque. Sorry, ahora sí. Esto es lo que andaba buscando. Que el tamaño de un árbol de su rama izquierda y derecha solo puede diferir por 1. Entonces veamos este dibujo.
Vemos que acá arriba estamos, voy a escribir aquí con rojo. Este es el nivel 0. Este es el nivel 1. Este es el nivel 2. Y este es el nivel 3. Hagamos esto mismo para el árbol de la izquierda. Este es el 0. Es el 1, 2 y este es el 3. Pero veamos acá. ¿Cuál es la profundidad acá de la rama derecha? Aquí del 8 y del 7. Tienen una profundidad de 2, ¿verdad? Bueno, el 7 está en el nivel 2. No necesariamente esto coincide con el término con este, de height. Simplemente llamémosle profundidad para ilustrar el concepto. Del lado izquierdo, este 2, ven que llega hasta el nivel 3. Entonces, ¿cuál es la diferencia de niveles de la rama derecha a la rama izquierda? Es una diferencia de 1. Uno está en el nivel 2 y otro está en el nivel 3. Y veamos esta condición de acá. Vean que dice que solo puede diferir por 1. Entonces acá todo bien, difiere por 1. Pero veamos esto. El lado derecho de este root, de este árbol, cuyo root es el 7, vemos que el 8 está en el nivel 1. Pero del lado izquierdo vemos que llega hasta el nivel 3. ¿Cuánto es 3 menos 1? Es 2. Entonces acá ya no se cumple esta condición. Por lo tanto, este no es un árbol AVL. Y entonces, de los árboles AVL y de esa condición, del hecho de tener que mantener esa condición, es que nacen estos dibujitos que son tan particulares de los árboles AVL. Vemos que el árbol está pues ligeramente balanceado. Vemos que del lado izquierdo está muy parecido al lado derecho. No hay árboles como que, no sé, estén completamente tirados o para la izquierda o para la derecha. Y si ustedes vean que este árbol a la derecha llega aquí y a la izquierda llega aquí. Es una diferencia de 1. Si este nodo no existiera, esto no sería un árbol AVL. Ok, ¿qué fue lo que le pasó a este árbol? Esto se podría convertir a un árbol AVL. Vean que es binario. Todavía es un árbol binario. Y todavía es un árbol binario de búsqueda. Si ustedes se ponen a ver, este arbolito de acá es un árbol binario de búsqueda. Vean que a la derecha están los mayores y a la izquierda están los menores para cada subárbol que yo haga. Ahora, ¿qué le falta a este árbol de aquí para ser un árbol AVL? Lo único que le falta es estar balanceado. Entonces, a este árbol lo que le pasó es que está desbalanceado. Y entonces, eso es lo que dice acá. Un árbol eh, puede quedar desbalanceado cuando uno hace una inserción o cuando uno hace una eliminación. Veamos, por ejemplo, esto. Esto de acá es un árbol. El root es el 37 y a la izquierda tiene todos sus hijos. Pero este árbol no es tan árbol, esto es más una lista, más un arreglo. Vean que cada nodo está pegado con otro, nada más. Entonces, esto es un árbol, si en términos de AOL, esto es un árbol que está súper desbalanceado. Entonces, uno puede agarrar cualquier arbolito desbalanceado y balancearlo utilizando algoritmos de árbol AVL, que ya los vamos a ver ahorita. Pero entonces, ¿para qué es todo esto? Esto es simplemente para ilustrar que un árbol se puede desbalancear cuando uno inserta cosas. Por ejemplo, si eliminamos acá el 9 y el 19, esto perfectamente podría ser un árbol AVL de solo 2 nodos. Simplemente tiene 2. Pero a la hora de insertar el 19 y el 9, se desbalanceó y no se hizo nada por balancearlo. ¿Cuáles son las implicaciones de esto? ¿Y por qué no sirve tener un árbol balanceado? Bueno, por el hecho de que, ¿se acuerdan de lo que les expliqué hace un rato de las búsquedas? Que nosotros buscamos que las búsquedas sean rápidas. Supongamos que estamos buscando el 9 acá. Comparamos 9 con 37. Es menor, pero no podemos descartar nada de la derecha, aunque sabemos que nos tenemos que ir hacia la izquierda, todo lo de la derecha queda descartado, pero a la derecha no hay nada. Si el árbol estuviera balanceado, entonces hubiéramos podido descartar un montón de nodos y un montón de
cálculos nos hubiéramos ahorrado simplemente si el árbol estuviera balanceado. Eso es lo que dice acá. Que en casos de árboles desbalanceados, la búsqueda duraría mucho y perderíamos el propósito de este tipo de árbol. Y bueno, este tipo de árbol se llama árbol desbalanceado. ¿Se puede balancear? Sí. De hecho, vean esto. Esto de la izquierda es un árbol desbalanceado, esto de la derecha es uno balanceado. Y uno puede convertir de esto a esto utilizando ciertos algoritmos que vamos a ver ahorita. Y el propósito de tener el árbol lo más balanceado posible es hacer la búsqueda lo más eficiente posible. Ok, entonces, siguiendo en esta línea de balanceo, existe un concepto que se llama factor de balance, en el cual es un número que está entre -1 y 1. Solo puede tener estos valores de acá, 1, 0 o -1. ¿Y cómo se define? Es el alto de la izquierda menos el alto, perdón, el alto de la derecha menos el alto de la izquierda. Veámoslo acá. Y es súper simple. Más si es gráficamente. Es derecha menos izquierda. Entonces, de hecho está aquí en la siguiente diapositiva. Un ejemplito de cómo se calcula esto. Ajá, veámoslo acá. Esto tiene diferentes niveles, como hemos visto. Este de acá es el nivel de más abajo y así hasta llegar al root, ¿verdad? Ok, nuevamente podemos poner acá que este es el nivel 0, este es el nivel 1 y este es el nivel 2. Si ustedes imaginan, aquí hay un 3 también. Ustedes tienen que imaginarse esto de manera horizontal. Así. Digamos, no significa acá que este nivel 2 solo pertenece a este 10. Me refiero a que ese es todo el nivel. Ok, entonces, ¿uno cómo calcula el factor de balance? Recuerden que es derecha menos izquierda, ¿verdad? Derecha menos izquierda. Empecemos de abajo para arriba. ¿Qué pasa cuando no hay derecha ni hay izquierda? Sería 0 menos 0, que es igual a 0. Veamos este de acá. La derecha tiene un no y a la izquierda no tiene nada. Entonces sería 1 menos 0, que es igual a 1. Este, vemos que cuando no tiene hijos va a ser 0, nada más. Entonces por eso hay un 0 acá. Y por eso hay un 0 acá. Aquí hay un -1. ¿Qué significa esto? Que el árbol es más grande a la izquierda que a la derecha. Y recuerden que la fórmula es derecha menos izquierda. Entonces, sería acá, estamos en el nivel 2 por este 20. Entonces apuntémoslo aquí. Derecha menos izquierda. Entonces, este 20 está en el nivel 2. Ponemos 2 menos. ¿Y cuál es el alto de la subrama izquierda de este 19? Es 2, ¿verdad? Perdón, llega hasta el nivel 14, que es el nivel 3, que sería 2 menos 3, que es igual a -1. Por eso es que hay un -1 aquí. Sucede exactamente igual con este otro. El root es el nodo 27. Vemos que hasta qué nivel llega la rama derecha. Llega hasta el nivel 2. ¿Y hasta qué nivel llega la rama izquierda? Llega hasta el nivel 3. Por eso acá hay un -1. Si, por ejemplo, nosotros agregáramos otro nodito aquí, suponiendo que no se desbalancea el árbol y que sigue funcionando, ¿verdad? Si nosotros añadimos otro nodito ahí, entonces sería la subrama derecha llegaría hasta 3, gracias a este nodo que agregamos, y la subrama izquierda llegaría hasta 3 también. Por lo tanto, tendría un factor de balance de 0. Pero como ese nodo no existe, entonces no lo tiene. Ok,
Ok. Así es como se calcula el factor de balance. Es súper sencillo. Recuerden, siempre es derecha menos izquierda. Ok, ahora, insertar es una operación delicada en este tipo de árbol. ¿Por qué? Porque lo podemos convertir en un árbol desbalanceado. Nada más. Si existe una violación a esta operación de balance, tenemos que hacer algo. Tenemos que modificar el árbol para que esté balanceado. A este proceso se le conoce como rotación. Y esto se hace aplicándolo al subárbol. Em, digamos, no hay que rotar todo el árbol para que esté balanceado, simplemente la subparte, el subárbol que se vio afectado. Eso es lo que explica acá. Ok. Ok, ahora supongamos que el nodo A, aquí dice alfa y aquí dice A, pero es lo mismo. Que supongamos que A es el nodo que tiene que ser rebalanceado. Cuando uno agrega algo, pueden pasar cuatro cosas. Veámoslo así. Voy a apuntar acá. Esta es el punto A. Este es el punto B. Este es el punto D. Este es el punto C. ¿Por qué no están en orden? No sé. Pero aquí se los aclaro. Ok. Supongamos que una inserción en el árbol de la izquierda em, del hijo izquierdo de A desbalanceó el árbol. Es este caso de acá. Y de hecho esto es más fácil verlo así. Vemos acá. Izquierda, izquierda. Es este caso de aquí, el caso A. Ok, ahora veamos este punto B. Dice que es derecha en izquierda. Esto es derecha y esto es izquierda. Ahí ustedes pueden analizarlo con calma y ven que esto tiene sentido. Ahora, el caso C es izquierda en derecha. Entonces, este de acá es el de la derecha y este de acá es el de la izquierda. Y el último es derecha en derecha, que es este de aquí. Si ustedes se ponen a ver, si existe un nodo A más un otro nodo que ya existe, si ustedes ven hasta el segundo nodo, todo está bien. Vamos, acá está A y tiene otro nodo más, que ese nodo funciona perfectamente. Lo tiene a la izquierda, como aquí, o a la derecha, como aquí. Esto funciona perfectamente. Pero a nosotros agregar otro nodo, pues pueden quedar alguno de estos cuatro escenarios, ¿verdad? Em, entonces, dependiendo del escenario que haya quedado, de la manera en la que haya quedado desbalanceado el árbol, nosotros tenemos que hacer una cosa o la otra. Eso es lo que vamos a ver acá. Si ustedes ven los de left, left y right, right, se pueden resolver utilizando una única rotación. Los otros de left, right y right, left se tienen que utilizar utilizando una notación, una rotación doble. Ok, y existe un término que se llama backtracking, que significa desde donde estoy ahora, qué tanto me tengo que devolver para saber hasta dónde tengo que dejar de balancear el árbol. Eso es lo que significa backtracking en este entorno. ¿Qué tanto me tengo que devolver yo hasta garantizar que el árbol esté completo? Recuerden, como les mencioné hace un rato, no es necesario rebalancear todo el árbol, sino simplemente la parte que se vio afectada. Pero uno, ¿cómo define cuál es la parte que se vio afectada? Eso es lo que lo identifica el backtracking. Esto es una notación, perdón, una rotación simple. Vemos que tenemos este árbol que está desbalanceado. Vemos que acá hay un factor de balance de -2 y solo puede diferir en uno, ya sea -1 o 1.
un 2 ya no es permitido. Este es el caso de left, left, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es súper simple. Los casos de rotación simple son simples. Lo único que tenemos que hacer es mover todo hacia la derecha y hacer que el nodo del centro, que es este, sea ahora la raíz del árbol, del subárbol que quedó desbalanceado. Y quedaría así. A, B y C. B siguiendo la raíz del árbol. Eso es una rotación simple. Y esto puede ser para árboles left, para desbalanceos left, left o right, right. Bien, veamos esto de acá. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Vemos que acá tenemos uno que tiene un factor de balance de -2, lo cual no es permitido. Si ustedes se ponen a ver, bueno, efectivamente, este 5 llega a 2 niveles más arriba que este 60. Por lo tanto, este fue lo que causó el desbalance. Que este 22, perdón, no es 60, sino este 22. Este 22 difiere de 2 niveles respecto a este 5 y solo puede diferir de un nivel. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, balancear el árbol. Así es como queda balanceado. Para explicar unas cosas acá respecto a la rotación simple que no dije hace un momento. Es este codiguito que está aquí abajo. Vemos que N es el nodo 19, N1 es el nodo 12. Acá está señalado N y N1. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder balancear el árbol? Dice que n.left, entonces 19.left a su izquierda va a ser igual a n1.right. Entonces, eso significa que 19 a la izquierda va a tener el 17. ¿Quién es n1.right? El 17. Entonces, 19 a su izquierda va a tener el 17. ¿Qué más nos dice? Que n1.right va a ser igual a n. Entonces, eso significa que el 12 a su izquierda y a su derecha, perdón, va a tener al 19. Y finalmente nos dice que n va a ser igual a n1. Eso significa que 12 toma el lugar de 19. Y entonces ustedes lo ven acá. Y eso, pues, esto de aquí, estos 3 pasos fue lo que pasó para convertir de este árbol de la izquierda a este otro de la derecha. Ok, ahora sí, con el caso de la rotación doble, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que hacer 2 pasos. Este es el árbol desbalanceado, este es el paso 1, este es el paso 2. Esto es más fácil verlo gráficamente así. Entonces, lo que tenemos que hacer es, primero, trabajar con el 40 y con el 60. Lo que hacemos es como moverlos hacia acá. Entonces, ahora el 40 ocupa el lugar del 60 y el 60 bajo 1. ¿Y qué es lo que hacemos después? Esto de aquí ya lo conocemos, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es moverlo como para acá, en el cual el 40 es el que queda arriba y el 30 queda a la izquierda, el 60 a la derecha. Eso es una rotación doble, por eso se llama rotación doble. Primero lo que hace es convertirlo, este desbalance de la izquierda, lo mueve hacia la derecha y ya lo convierte en uno de los balances que nosotros sabemos hacer de rotación simple. Simplemente se devuelve a la izquierda. Sucedería lo mismo si fuera para el otro lado, digamos, flechitas cambian de dirección. Este es el caso que quería ilustrar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Primero, mover hacia la izquierda, así, para que el 20 baje y el 25 suba. Y después, el 25 va a quedar aquí, ¿verdad? Entonces, no, perdón, el que queda aquí es el 20. Después lo movemos hacia la derecha. Esto que queda lo movemos hacia la derecha. Y al final, pues va a quedar algo como lo que está aquí en la siguiente diapositiva. Vemos que este es el caso que estamos analizando. Lo movemos a la izquierda, el 20 baja, el 25 sube y el 30 queda donde está. Y después hacemos que el 25 sea el root. Y entonces el 20 queda a la izquierda y el 30 queda a la derecha. Eso es lo que dice acá en este codiguito.
Ok, ahora, ¿cómo se implementa esto? Vemos que este ya no es tan simple como el árbol binario de búsqueda. Y aquí se acuerdan que en el árbol binario de búsqueda que vimos la clase pasada, teníamos una clase nodo que era genérica. Bueno, para este árbol no nos funciona. La clase anterior de nodo solo tenía izquierda, derecha y elemento, ¿verdad? Este tiene otro concepto adicional que es la altura que tiene. Y eso es como lo único que cambia. Este constructor es igual a la clase nodo anterior y este otro constructor es igual a la clase nodo anterior también. Ok, vemos que acá existe una variable que se llama el factor máximo de desbalanceo, si lo traducimos a español. Eso significa que solo va a poder existir un desbalanceo de un nivel entre un nodo y otro, ¿verdad? Esto es por definición qué tanto se puede desbalancear un árbol AVL. Ya sabemos que es uno desde el puro inicio. Em, entonces, si vamos a insertar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vemos que este es el método de insertar de este árbol AVL. Supongamos que vamos a insertar este nodo T con este valor. Int X es el valor que nosotros le queremos poner a ese nodo. Entonces, si X es menor a T punto elemento, eso significa que tenemos que ponerlo, insertarlo a la izquierda, ¿verdad? Por eso nos referimos a T punto left. Tenemos que insertarlo a la izquierda. Por el contrario, si X es mayor o igual, perdón, aquí está. Si X es mayor al elemento, entonces lo insertamos a la derecha. Por eso vean que dice t.right. T es como el nodo en el cual lo queremos insertar. Ese va a ser como el root de este otro nodo que queremos hacer. Y al final de hacer esto, vemos que esta es una función recursiva que se llama a sí misma. Ahora, vean que em, t ahora va a ser t.left para este caso. Y en este otro caso, t va a ser igual a t.right. Y esto se va a llamar recursivamente hasta que logremos insertar el nodo donde corresponde. Y ya después de que terminamos esta función, vamos a llamar a la función de balancear, con el fin de revisar si tenemos que balancear algo o no. Y bueno, esta es la función compleja de este árbol, de este tipo de árbol. La parte de balancear es la parte más difícil. Entonces, analicemos esto un momento. Vemos que dice, si el tamaño de la izquierda menos el tamaño de la derecha es mayor al factor máximo de desbalanceo que podemos tener, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Empezar a hacer rotaciones a la izquierda. Si no, si el lado de la derecha es mayor al lado de la izquierda, significa que tenemos que empezar a hacer rotaciones a la derecha. ¿Cómo sabemos si es una rotación simple o una rotación doble? Se define acá. Ven, esta es una rotación simple, esta de acá es una rotación doble. Eso está definido en la siguiente diapositiva. Y sucede lo mismo para acá. Em, recuerden que este if de acá nos dice si estamos del lado derecho, ¿verdad? Entonces, por eso estas rotaciones son del lado derecho. Ven, aquí dice right y aquí dice right. Y voy a apuntarlo acá. Este de aquí, este de aquí y esto otro son los 4 casos que se podrían dar de desbalanceo, ¿verdad? Desde hace un rato vimos que no podía haber, aparte de estos 4 casos, ya no se podrían dar más. Uno es left, left, otro right, right, y left, right, y right, left. Solo esos existen. Entonces, dependiendo del tipo de desbalanceo que nosotros tengamos, tenemos que llamar a uno de los métodos para balancear ese caso particular de desbalanceo. Y vean lo que sucede acá. Em, simplemente, bueno, balanceamos el nodo, actualizamos su altura, porque recuerden que a la hora de hacer balances, la altura del árbol cambia, cambian qué tan profundo es el árbol.
actualizamos esa profundidad que era el factor adicional que tenía nuestro nodo AVL. Vean que es este de acá, es un entero. Y simplemente retornamos ese nodo y eso sería. Ahora, ¿cómo se implementa? Voy a borrar esto. ¿Cómo se implementan estas rotaciones a la izquierda o a la derecha? Bueno, acá lo pueden ver. Estos pasitos de acá, K1, K2, todo eso, es más fácil entenderlos desde aquí. Desde este codiguito que viene aquí de la rotación simple y la rotación doble, ¿verdad? Este codiguito que viene acá. Obviamente el codiguito de la rotación simple es más simple que el de la rotación doble. Y recuerden que en el fondo una rotación doble se convierte en una rotación simple después del primer paso. Por ejemplo, esto es una rotación doble. Se hizo un movimiento y ya se convirtió en una rotación simple. Entonces, esta parte, esta última diapositiva de este árbol es más fácil verla acá gráficamente utilizando este codiguito de aquí. Y ven que aquí está señalado quién es N, quién es N1, quién es N2. Y básicamente este código ilustra este proceso gráfico que hemos visto acá. Y bueno, ese es el árbol AVL. La siguiente clase vamos a seguir con el siguiente tipo de árbol que se llama Splay. Y ahí vamos a ver, vamos a seguir viendo árboles durante bastante tiempo más. Entonces van a ver que cada árbol tiene sus particularidades. Cada árbol eh, se implementa diferente, se balancea diferente cuando aplique y funciona para cosas diferentes. Y todos los árboles tienen rotaciones, bueno, no todos. Algunos árboles tienen rotaciones, esas rotaciones se hacen de una manera particular para cada tipo de árbol. Entonces, este tema de árboles nos va a tener ocupados durante bastantes clases de este curso. Entonces, bueno, eso sería todo por hoy. Y en la siguiente clase continuamos con este. Muchas gracias.